Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludo a nombre del señor rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el maestro José Antonio Herrera Jiménez, así como del señor obispo de Irapuato, monseñor Enrique Díaz Díaz, responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Les doy la bienvenida a esta sexta edición especial. El día de hoy, muchos centros universitarios reinician el ciclo escolar universitario vía digital. Por eso nos permitimos reflexionar en torno a esta comunidad académica escolar tan importante. Esta noche abordaremos particularmente el desarrollo de la vida espiritual en la comunidad universitaria, tanto de estudiantes como de directivos y de docentes. Los últimos pontífices de nuestra Iglesia Católica han ofrecido distintos mensajes, siempre muy interesantes al respecto, particularmente las que tienen origen en el ser y quehacer de nuestra Iglesia. La espiritualidad, erróneamente, se ha concebido como la parte meramente religiosa de la persona. Sin embargo, es necesario aclarar que el ser humano es espiritual, pues tiene inteligencia, afectos, imaginación, memoria, sentido común. Todo eso es espiritual. La universidad educa no solo la razón o las competencias o habilidades técnicas, sino sobre todo integra a la persona en su misma experiencia de ser en el mundo, en el universo. Por ello, la universidad. Esta noche tenemos con nosotros a dos mujeres muy especiales. Ambas son doctoras. Ambas dirigen y tienen amplia experiencia en el mundo universitario. Las dos, por igual, aman profundamente su trabajo y están entregadas al 100% en su responsabilidad profesional laboral. Las dos están insertadas con una visión muy generosa y solidaria en su región, en sus localidades distintas. Las dos viven fuertemente sus relaciones familiares y comunitarias. Les agradezco que al comienzo de este complicado inicio escolar, en medio de esta emergencia COVID-19, se den el tiempo de participar en estos diálogos por la esperanza y nos compartan también algunas respuestas de sus centros académicos sobre su experiencia en este contexto tan particular. Quisiera presentar y saludo con mucho aprecio a la doctora Lourdes Lavaniegos González. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, Ciudad de México, maestra en Educación por la Universidad Abierta de San Luis Potosí, doctora en Ciencias para la Familia por el Instituto de Enlaces Educativos Ciudad de México. Actualmente es rectora de la Universidad La Salle Pachuca, en donde ha desempeñado otros cargos: docente en Humanidades, Ciencias Humanas, Bachillerato, Posgrado y Vinculación. Ha sido directora de la Escuela de Ciencias de la Educación y de la Comunicación. También ha sido directora de formación, entre otras. Es representante de Asociación y Misión de la Red de Universidades Lasallistas Mexicanas ante la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas. También es secretaria general del Consejo de Gobierno de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. Doctora Lourdes, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, padre, gracias por la invitación. Espero que sea de provecho para todos. Estoy seguro que sí, bienvenida. Presento también a la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo. Es directora de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus La Piedad. Estudió Ingeniería Agronómica y es maestra en Administración de la misma UNIVA. Es doctora en Desarrollo Sustentable por la Universidad Bolivariana de Chile y el Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable. Ha participado en foros de desarrollo local, sostenible y competitividad de las MIPYMES.
realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Organización para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Económico OCDE y la Organización de los Estados Americanos. Es egresada del Diplomado en Formación Social de la USEM, capítulo Morelia. Tiene una fuerte presencia en la región Jalisco, Guanajuato y Michoacán a través de los foros de desarrollo local sostenible, así como del Programa de Desarrollo Económico y Competitividad Territorial en la Cuenca Occidental del Lerma, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Muchas gracias, doctora Natalia. Es un gusto tenerla en este espacio. La saludamos con gusto. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. La vida espiritual tiene que ver con lo que se da en el salón de clases, la biblioteca, la cafetería, los corredores, pero sobre todo en el interior de cada persona. No es una cuestión solo de la capilla o de la misa de apertura o de graduación. Se manifiesta y se evidencia en las relaciones de cada universitario, alumno o profesor con los demás seres humanos, la creación y el creador. Se manifiesta en las opciones fundamentales que va tomando, y lo digo en gerundio, va tomando. Cada chico o chica al comprender que es para los demás, con el fin de concluir profesando, por ello profesionista, que es para los demás a través de una rama de especialización del saber. Le pedimos a ambas que aborde la cuestión espiritual desde sus especialidades. La doctora Natalia se referirá al aspecto social. La doctora Lourdes Lavaniegos a la cuestión más personal de vida propiamente interior. Doctora Natalia, le escuchamos a usted en primer lugar. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Efectivamente, voy a abordar la dimensión social de la educación, para lo cual voy a referir algunos documentos del magisterio de la Iglesia. Y quisiera empezar desde la doctrina social de la Iglesia, cómo asumimos la dimensión social de la educación. Y todos sabemos que este documento se centra en construir el futuro a través de una educación que esté basada en la búsqueda del bien común y la solidaridad. El documento también aborda el tema de la pobreza y la desigualdad, la necesidad de que todas las instituciones educativas nos acerquemos a la realidad tan lacerante de nuestro mundo actual. Pero este documento nos propone que este acercamiento no sea solamente a nivel de espectadores, sino sea como agentes activos del cambio en los entornos en los que estamos inmersos. En esta crisis sanitaria del COVID-19, y haciendo referencia a este documento, pues sabemos que los más vulnerables enfrentan todos los días la muerte por falta de asistencia médica, por insuficiencia alimentaria, y todo esto sucede en un entorno de indolencia social. Cada vez, pues, es más evidente la injusticia que está implícita en la inequidad. Y la doctrina social de la Iglesia nos pide, como instituciones educativas, que contribuyamos desde la educación a mejorar ese entorno. Y nos pide que lo hagamos más que como un acto de caridad, como un deber de justicia. La dimensión social de la educación también la quiero abordar desde la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que nos propone trabajar a la luz de la caridad en la verdad para hacer vida el desarrollo sostenible, antes efectivamente que Laudato Si, hacer vida el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Y en este contexto, ¿qué encontramos? Pues que es cada vez más visible la exclusión social y la desigualdad. En el tema de la dimensión económica, claramente es más desigual, menos oportunidades de participar en el proceso económico para las mayorías. Y el tercer eje del desarrollo sostenible, pues la depredación ambiental está llegando a límites insospechados. Este documento, Caritas in Veritate, aborda con realismo y con mucha esperanza la necesidad de cambios profundos en las empresas, más allá de su rentabilidad financiera,
¿Por qué lo quise referir? Porque, bueno, nuestros estudiantes y egresados están inmersos en esta realidad y no pueden permanecer como simples espectadores. Necesitamos trabajar para que se conviertan en verdaderos actores de este cambio. A partir de estos dos documentos, entonces, podríamos hablar de que la búsqueda del bien común, la solidaridad, el desarrollo sostenible, están presentes en la misión de la mayor parte de las instituciones educativas. Como discurso es muy bueno. Aquí el verdadero reto es cómo hacer para que esa misión sea viva. Y hay muchas formas creativas que cada institución va abordando para poder hacer viva esa misión en base a estos documentos que referí. Desde el currículum institucional, acercando a nuestros jóvenes a la realidad social a través de proyectos de impacto comunitario y hacer que nuestros jóvenes puedan cambiar esa visión de mundo que hablaba el padre Eduardo. No solamente los estudiantes, sino también los egresados, desde el ejercicio de su propia profesión. Y aquí, para cerrar esta primera parte de mi intervención, ¿cómo queremos hacer vida estos documentos que hacen patente la dimensión social de la educación? En el caso específico de la UNIVA, a nivel del currículum institucional, a partir del 2021 hemos trabajado muy fuerte para esto. Todas las carreras de todo el sistema UNIVA en nuestros 10 campus tendrán como elemento transversal el desarrollo sostenible. Es decir, cómo vamos a hacer vida la encíclica Laudato Si, que vaya más allá del texto, nuestra misión o del documento que guardamos en nuestras bibliotecas, cómo nuestros estudiantes, profesores y nuestra comunidad universitaria va a salir al entorno a poder vivir esta realidad del desarrollo sostenible. Esta es mi primera intervención en la primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. Sin duda alguna, el grande desafío, no solamente de las universidades, sino de toda experiencia cristiana, es pasar precisamente al acontecimiento. Cómo toda esta doctrina, cómo todas estas conjunto de cuestiones morales, litúrgicas y demás, no se quedan solamente en un ámbito privado, individual, sino que es capaz de hacerse vida, es capaz de encarnarse. Y por eso, precisamente, doctora Lourdes, la necesidad del desarrollo de la vida interior, de hacer opciones fundamentales, de encontrar la vocación, de confrontarse con ese alguien más que nos llama a amar. Doctora Lourdes, le escuchamos. Bueno, pues yo agradezco esta introducción que ha hecho la doctora Natalia porque justamente pienso que para nuestros jóvenes la parte más confiable de la iglesia es lo que ellos ven como la práctica de la doctrina social de la iglesia. Cuando ellos se encuentran con alguna hermana, con algún sacerdote, con alguna comunidad religiosa que está sirviendo en un lugar específico donde ha habido crecimiento y desarrollo a partir de esta intervención de personas que vienen de fuera, pero que se comprometen con alguien más. Y bueno, a mí me gustaría empezar con 3 cosas que ya sabemos de memoria, pero que son muy importantes cuando tratamos de hablar de la espiritualidad hoy de los jóvenes. 1, esta frase bíblica de yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Porque hay veces que como formadores lo dudamos y no vemos dónde está llegándoles el espíritu a los jóvenes, pero si realmente creemos tenemos que saber que ahí está, que está llegando. Si no tenemos esa seguridad es muy difícil educarlos, es muy difícil confiar en que pueda salir un desarrollo espiritual de ellos. La segunda, esta idea de algunos teólogos de hoy que dicen que somos demasiado engreídos, que hemos hablado del misterio de Dios como si lo conociéramos cuando sabemos que está en un límite al que no podemos llegar. Entonces hemos dicho, así es Dios, y fíjense cómo es el catecismo que casi a todos nos enseñaron, ¿no? Dios, Padre, papá, cuando realmente no tenemos un asomo de esto. Y hoy esas narraciones a los jóvenes no les son útiles. Muy grave cuando la tercera cosa que quiero decir es que todas nuestras universidades dicen que tenemos a la persona en el centro. La centralidad de la persona es fundamental, particularmente la del alumno. Y sin embargo, cuando queremos educarlos en la espiritualidad, queremos muchas veces imponerles una fe que ya está fuera de su criterio, que la narración no les sirve. No porque no sea útil,
pero queremos llegarles ya con todo masticado cuando ellas necesitan digerir paulatinamente. Y tenemos un grupo de personas normalmente muy heterogéneo. Ya no es, aunque sean universidades católicas, ya no es el chico que fue educado en una familia católica, o no lo es siempre. A lo mejor estuvo en escuelas católicas, pero no lo buscan muchas veces por este afán de espiritualidad o de religión, sino que lo buscan por la calidad que damos. Maravilloso, porque estamos formando gente bien. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una heterogeneidad difícil de manejar ahí. Por otro lado, estamos viviendo un cambio de época que si nos quedaba alguna duda, pues el coronavirus nos lo ha venido a poner enfrente. Y yo les recuerdo a los que son de mi edad, los que eran scouts, cómo iban al bosque y partían árboles y quemaban todo para hacer construcciones y para hacer su fogata. Hoy eso ya es increíble, ya el cambio de época está aquí. El coronavirus nos lo ha hecho presente. Pero sí es muy importante ver qué es lo que tenemos de enfrente. Tenemos lo que el Papa Francisco habla de la autorreferencialidad, que podemos también llamarle individualismo, pero paradójicamente nuestros chicos son parte de una masa manipulada por los medios, manipulada por las redes, de manera que ahí tienen un conflicto fuerte, porque creo que la manipulación es decirles que son libres, que son individuales, que pueden ir haciendo lo que sea, sin embargo no lo tienen. Fíjense cómo se parecen mucho, ¿no? Hay que tener ciertas cosas, hay que hacer ciertas cosas, hay que obedecer de ciertas cosas, pero otras no. Pero eso está manipulado desde hace mucho. De manera que lo que tienen ellos enfrente es un mundo caótico, un mundo aterrorizante. El mundo está mal, como dice la doctora Natalia, ¿no? La ecología está mal, no se les acaba el cielo, se les acaba la economía, se les acaba la vida porque hay violencia. De manera que lo que tienen enfrente es una falta de identidad personal. Y esto es muy grave, porque si no hay una toma de conciencia identitaria personal, no hay manera de compromiso. Y es lo que estamos viendo. Si yo tengo demasiado miedo a lo que hay fuera y me han dicho que, por ejemplo, si me embarazo, pues la vida ya no tiene sentido, que una pareja pues no sirve para nada, que el banco ya no sirve, que la iglesia ya no sirve, que el Estado ya no sirve, ¿qué es lo que está pasando? Claro, ¿de dónde pueden ellos, a qué se acogen para poder seguir adelante con lo que están construyendo? Muchas gracias, doctora Lourdes. Muy interesante. Hemos tocado temas muy finos. En primer lugar, el misterio. Dios es Dios. Y Dios es el primero que habita a los estudiantes y a los profesores. Y nosotros navegamos en la historia de la salvación. No podemos pretender caminar sin Él de manera muy pelagiana. Por supuesto, la cuestión de la centralidad de la persona me parece muy importante. Las universidades han caído, hemos caído, lo tenemos que decir todos con la responsabilidad que nos compete, en una tecnocracia, en donde el sistema es importante que opere, más allá de quién está, de dónde viene, cómo viene, cuándo viene, qué responsabilidad social tenemos frente a estos chicos que vienen con estos niveles académicos, con estos niveles afectivos, etcétera. Me parece que esto es muy importante y quisiera retomar también el aspecto sistémico, doctora Lourdes y doctora Natalia, que ambas lo han tomado. Es decir, hoy nuestra complejidad global nos ha metido en un megasistema. Es decir, ya no solamente participamos de una región o de un país, participamos del mundo. Es curioso, pero nosotros en nuestra experiencia universitaria quizá no vivíamos tan fuertemente este acento global, de tener material de todo el mundo, acceso a un banco de información infinito a través de las redes sociales, que no es que esté mal, no nos debe de dar miedo, pero tenemos que aprender a utilizarlo. Y ahí está la cuestión de la vida interior. En estas, podríamos decir, extremos, ¿verdad? El ser individual y el ser social, el ser espiritual y el ser material, y tenemos siempre que equilibrar estos grandes extremos de la realidad que siempre se tocan y siempre se reclaman. Doctora Salinas, la escuchamos, doctora Natalia, en su segunda intervención con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, continuaré citando algunos documentos para poder abordar la dimensión social de la educación y este compromiso que tenemos como instituciones.
Y ahora quiero referirme al nuevo pacto educativo que nos invita y nos propone el Papa Francisco. Y antes de esto quiero contextualizar un poco, efectivamente, como ya lo abordó la doctora Lourdes, estamos en un mundo en continua transformación, con múltiples crisis, un cambio de época donde la educación afronta la inmediatez, la velocidad tecnológica y digital. Y en este contexto de crisis, el Papa nos invita a hacer vida la encíclica Laudato Si, y propone que es urgente formar personas que sumen al cuidado de nuestra casa común y que pongan sus talentos al servicio de la comunidad. En este contexto, pues es muy importante, como ya lo mencioné en el bloque anterior, el poder hacer realidad estas propuestas de que vienen desde el propio magisterio de la Iglesia, específicamente en el caso de Laudato Si. Nuestra universidad ha emprendido la acción de diseñar nuestra propia agenda de desarrollo sostenible del sistema UNIVA. Este documento está fundamentado en el magisterio de la Iglesia, mucho antes que los organismos internacionales. La doctrina social de la Iglesia y muchos otros documentos ya nos hablaban de la necesidad de promover este desarrollo desde sus dimensiones social, económica y ambiental. Por esto es que realizamos un diagnóstico, diseñamos un instrumento propio para poder hacer un diagnóstico en nuestros 10 campus y poder determinar cómo esas 351 acciones y programas de desarrollo sostenible que abonan a los 17 objetivos de desarrollo sostenible están teniendo impacto en nuestra comunidad, en nuestra universidad, obviamente en las familias, en los gobiernos locales y en las personas, para a partir de este diagnóstico poder establecer un plan de acción muy preciso que pueda captar esa atención que hablaba la doctora Lourdes, en un contexto donde la información está tan a la mano de todos, nuestros estudiantes se pierden. Necesitamos acercarlos a esa realidad y esta es una manera, cuando ellos saben que el resultado de su trabajo es útil y es aplicable a su región. La pandemia, pues, también del COVID-19 hace más urgente la necesidad de ese pacto global. Esta tragedia común por la que atravesamos todos los pueblos nos está uniendo como nunca antes. Y el Papa nos comenta que es tiempo de unir esfuerzos en una alianza global, utilizar esas tecnologías disponibles, pero de una manera positiva, para que nos ayuden a formar personas capaces de superar la fragmentación y construir una humanidad más fraterna. ¿Qué estamos haciendo entonces ahí como universidad? Y quiero referir muy brevemente a 2 programas que se están impulsando desde la ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, que actualmente preside nuestro rector, el padre Francisco Ramírez Yáñez. Uno de esos programas para captar la atención de nuestros jóvenes, para poder fortalecer esa alianza educativa y estas tecnologías disponibles que propone el Pacto Global, es el programa Americanum Mobilitas. Es un programa que arranca ahora en septiembre y que pone a disposición de los jóvenes de América Latina y del Caribe 1,500 asignaturas virtuales. Es un aporte generoso de esta alianza educativa de 30 universidades de las 111 que nos hemos sumado en esta primera etapa, para que nuestros jóvenes sepan que la tecnología sirve para mucho más que para estar en redes sociales. Esto es en la parte de la formación de los estudiantes de esta alianza educativa. Finalmente, en la parte del desarrollo del capital de nuestra propia gente, de que podamos impulsarlos para que trasciendan en su espacio y en su trabajo, la UDUCAL también ha lanzado el programa Progreso Americano, que es para desarrollar al personal administrativo. Y aquí también de manera muy generosa se hace el lanzamiento este 25 de octubre de un programa de becas del 100% para maestría y doctorado, para sumarnos como instituciones educativas. En este momento vamos 16 universidades católicas de ODUCAL, para sumarnos a este llamado del Papa, a sumar a esta alianza educativa que el Papa nos está proponiendo. Es
son algunos elementos básicos de cómo podemos, de la grandeza de esos documentos del magisterio de la Iglesia, poderlos hacer vida, pero que no queda como una alianza, insisto, escrita en un documento, sino una alianza viva que promueve el desarrollo de nuestros jóvenes y del capital más importante que tenemos las instituciones educativas, que es nuestra gente. Muchas gracias, doctora Natalia. Es muy importante reconocer el grande desafío externo, el mundo, la globalización, la tecnología, los grandes mercados. Ahora sí que el Omega se ha posicionado y nos desafía a la universidad, que le toca comprender el universo, a entrar en todas esas relaciones. Sin embargo, nos desafía a hacerlo con una fuerte énfasis en el orden interior, en la conciencia, en esa toma de posiciones, en esas opciones fundamentales, en el manejo del carácter, en el manejo de la razón. Hay un tema que es fundamental, la verdad. La verdad es un juicio que se hace en el interior de la persona, esa adecuación entre lo que es y lo que pienso. Y eso requiere precisamente pues una fuerte vida espiritual, un manejo de la memoria, de la imaginación, de la razón, de la construcción, de mi capacidad de inteligir la realidad. Muchas gracias, doctora Natalia. Le escuchamos con mucha atención, doctora Lourdes. Muchas gracias. Bueno, los lasallistas tenemos desde alrededor del año 2000 algo que llamamos Proyecto Educativo Regional Lasallista. Viene desde toda América y nos es de importancia, y es importante mencionarlo ahora porque no hemos llegado a cumplirlo. Porque este cambio de época y estas cosas que queremos como cambiar la intención, la forma, la actitud de ver las cosas, tardan mucho en formarse. No es lo mismo comprar computadoras que formar espíritus. Y ahí es donde pues todos tenemos ahora la lucha y unirnos en esto. Este proyecto lo que nos dice es, cuidado, estás educando a lo mejor chicos que no tienen relación con la pobreza, con la gente vulnerabilizada. Necesitamos, ahora sí que por honor, por lo menos que conozcan esto y que puedan servirlo, que se remojen en estas realidades para que entiendan que quien está en esa situación no es porque es tonto, ni porque es pobre, ni porque es loco, ni porque es flojo, que son las cosas que nos dan, o peligroso, sino que cambie esto. Entonces, es un trabajo continuo que se va haciendo desde todas las áreas, digamos, la parte del servicio que se hace, las prácticas profesionales, la forma de investigación, siempre va a tratar de descubrir y resolver las causas de la pobreza. Esa es una llamada que tenemos ya hace años, de manera que nos vamos encaminando para allá. Sin embargo, hoy concretamente para la parte espiritual, sí creo que tenemos que tomar muy en cuenta que afortunadamente nuestro Dios es un Dios en relación, diferente a otros dioses y a otras perspectivas del misterio que han descubierto otras culturas. El nuestro es un Dios en relación y me gusta mucho lo que dice Bernard Harrison. Dice, la actividad se origina en el Padre, consolidando en el Espíritu. Pero ella dice, pero cuidado, porque el humano tiene que llegar al revés. Tiene que poder percibir el Espíritu para entender el estilo de vida del Hijo y entonces entender al Padre amoroso. Y esto es lo que hoy nos preocupa. ¿Cómo hacemos que estos chicos entiendan al Espíritu, que lo perciban? Y aquí no hay más que formar como si enseñáramos a sumar varias habilidades. Cuando uno le enseñan a sumar, le ponen a sumar primero físicamente, ¿no? 2 piedritas con una más. Y vamos creciendo hasta llegar al cálculo, digamos. Bueno, pues lo mismo ocurre aquí. Si no enseñamos cosas que se nos ha olvidado enseñar en general a la iglesia, la oración, no digo la oración de repetición del Padre Nuestro y tal, sino la relación directa de cada ser humano con el Padre. Si no enseñamos a servir desde pequeños, a que se sepa el gozo que da el ofrecer un trabajo a otro, es muy difícil que lo logremos. Me parece a mí que ahí está la línea pedagógica. Ir diciendo, si te enseñé a sumar con 2 más 1, ¿cómo te enseño a guardar silencio? Y en ese silencio admitir, constatar que algo está llegando que no eres tú, que te están llegando respuestas que vienen de otro lado, más profundo. Un silencio que profundiza, que te hace tomar tu propia identidad,
reconocer lo que hay dentro de ti, cómo Dios te habla, entonces podemos llegar a lo demás. Podemos llegar a estilos de discernimiento muy profundos y podemos seguramente llegar a servicios fuertes, pero también tenemos que enseñarlo poco a poco. Primero vas a hacer este servicio, por ejemplo, dejar tu lugar limpio, por ejemplo, lavar un traste, y luego ya veremos qué haces. A los universitarios no les toca hacer colectas de juguetes, les toca dar parte de lo que están aprendiendo como su profesión. Si voy a ser abogado, pues que empiece yo a ayudar desde ahí, si voy a ser educador, si voy a ser ingeniero. Y esto no lo vamos formando. Ellos cuando quieren ayudar, se van quizá a lo que se ve más, como es lo que está mandado en los medios, pero no a lo que realmente pueden profundizar. Entonces, ir dando niveles para ir profundizando en la oración, concretamente en el silencio y en el servicio, me parece que es lo fundamental para que ellos vean cómo se van enriqueciendo, van tomando su propia identidad y pueden llegar a servir de una manera más profunda que les queda como una impronta para toda la vida. Muy bien, muchas gracias, doctora Lourdes. Es muy importante. Es cómo ayudarle a la persona a discernir su existencia. Cómo ayudarle a la persona a llevar sus afectos, a reconocer sus pasiones. Cómo ayudar a la persona a tener opciones fundamentales más allá de sí mismos. Creo que la grande enseñanza de la universidad es posicionar a la persona al servicio de los demás. No a los demás a mi servicio, que eso es muy distinto, sino que la persona al servicio. Por eso profesan que son para el mundo. Están con un conocimiento y están ahí con un saber para el mundo. Me parece que es muy interesante entender la complejidad que tienen hoy las universidades. Partir del ser interior para llevarlos a reconocerse en el exterior, para situarse en este mundo complejo. Quisiera, si les parece bien, queridas doctoras, leer algunos saludos. Hay muchos saludos. Juan Jesús Rojas nos saluda y agradece el programa. Rosely Lugo Azuela también nos saluda. Claudia Torres manda saludos. Norma TR dice presente. Mima González nos manda saludos, corazones, etcétera. Carmen Berrueto dice muy interesantes sus aportaciones. Muchas gracias. Hilda Raquel Peralta nos saluda y nos dice también que muy interesante. Cristina Sáenz Enríquez, compartamos esta información, esta transmisión. Roberto Ramírez saluda a las mujeres superlíderes del panel y también a un servidor. Saluda en especial a la Natalia y le dice que gracias por su compromiso en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la región La Piedad. Saluda Roberto Ramírez. Mónica Limón nos saluda, nos manda saludos. Carolina Ruiz también nos saluda a todos. Jorge Edgar desde Monterrey dice, es muy importante enseñar a los jóvenes cómo encontrar su espiritualidad, su vida interior, y nos manda saludos a un servidor. Dice, felicidades por este gran tema. Maestra Natalia, doctora Lourdes, vamos a ir a unas conclusiones. Yo espero que en estas conclusiones puedan salir algunas líneas. ¿Qué le podemos sugerir a los alumnos que están viviendo esta pandemia COVID-19? El semestre anterior lo acabaron en línea. Ellos tenían pues el sueño de regresar ya pues a sus aulas, a sus maestros, a su convivencia, y no, tendremos que seguir en línea. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar la resiliencia? ¿Cómo manejar la oportunidad que nos da este momento? Las escuchamos, doctora Natalia, escuchamos sus conclusiones. Muchas gracias. Bueno, a los jóvenes, enfrentar esta crisis con creatividad. La crisis es una oportunidad de crecer, de desarrollar esa capacidad de resiliencia a través de la cual el ser humano es capaz de sacar lo mejor de sí mismo. Aprovechar el tiempo, utilizar las tecnologías. Y quiero también hacer referencia en este momento a otras recomendaciones, no solamente para los estudiantes, sino también para los directivos, para los profesores, para los padres de familia. Y quiero hacer
referencia al último documento, al quinto documento que estoy compartiendo con ustedes, que es justamente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, frente a la dificultad para educar en este tiempo de pandemia. ¿Qué nos recomiendan nuestros obispos? Reconstruir el sistema educativo nacional, pero esta es una tarea que solo podemos hacerla sumando. Y nos recomiendan hacerlo de una manera muy particular, con discernimiento, con generosidad, con diálogo, con mucha tenacidad y con paciencia. Porque atrás de las problemáticas que los directivos enfrentamos cuando nos conectamos a las nuevas tecnologías, imaginen lo que sucede en la casa de nuestros jóvenes. También este documento, nuestros obispos nos invitan a trabajar en una educación focalizada. Esto me encanta. No solo cubrir los contenidos académicos y los temarios, estamos en una crisis profunda, sino centrarnos en esos aprendizajes esenciales para la vida, los que van más allá del conocimiento y de la técnica, los que son capaces de transformar al ser humano desde dentro. Nos recomiendan entonces que motivemos la civilidad y la solidaridad. Me gustó mucho cómo nuestros obispos visualizan que cuando esa solidaridad la hacemos real, la vivimos, es cuando se convierte en una corresponsabilidad. Esta es la manera en que estoy de acuerdo con este documento. Es la manera en que podemos enfrentar con mucha esperanza el arduo presente, pero también el futuro tan incierto que viene. Muchas gracias, doctora Natalia, por estas conclusiones. Doctora Lourdes, le escuchamos en sus conclusiones. Adelante. Yo, ¿qué les diría a los jóvenes? Que vuelvan a hacer su narración. Bueno, y a los jóvenes y a los viejos, y a todos. Creo que la oportunidad de la pandemia es renovar nuestro espíritu crítico y volvernos a preguntar y sacar nuevas respuestas. Yo veo que tenemos que tener nuestro propio credo, claro, que se una al otro credo, pero si no partimos de la propia experiencia para saber qué es lo que pensamos, qué actitudes, cómo somos, es muy difícil que podamos hacer un cambio. Yo veo en esta generación joven chicos sumamente generosos, chicos que están muchas veces más cerca del evangelio que los formadores. Por ejemplo, juzgan menos, son generosísimos. Esos son principios evangélicos y ellos tienen que hacer estas nuevas narraciones. Quizá no les sirva a Adán y Eva. ¿Qué ponen en lugar de Adán y Eva? Quizá no les sirva pensar en una iglesia como la conocemos. ¿Cómo ven ellos la asamblea que puede ayudar a otros? Necesita cada quien hacer su propia narración y estos jóvenes lo que necesitamos nosotros es acompañarlos, que nos digan su voz, porque ellos tienen cómo salir adelante. Y los que estamos más lejos solamente vislumbramos un poco del futuro. Seguramente ellos los ven con más claridad que nosotros. De manera que lo que tenemos que hacer es volverlos a poner en el centro y decirles, díganos, construyamos juntos. Aquí está mi experiencia como mayor, pero ahí está tu juventud y lo que está viendo y lo que dentro de tu espíritu, en tu propia identidad estás resolviendo. De manera que yo creo que esto, otra vez, volver al silencio, enseñarles que esto que están haciendo hoy de estar en casa sirve muchísimo para repensar, reconstruir y por fin dar una solución a esto que decimos mucho, nueva realidad, pero que nadie sabe lo que es. Tienen que decirnos cómo es la nueva realidad, cómo la quieren, cómo les va a servir, cómo pueden seguir adelante como seres humanos ánimosos y profundos desde su forma de ver la vida. Muchas gracias, doctora Lourdes Labaniegos. Regreso al documento de los obispos de México de la semana pasada, al que hacía referencia la doctora Natalia. Quisiera leer aquí un punto porque tiene mucho que ver con lo que nos decían ambas. Dice, después de un profundo discernimiento, los obispos de México compartimos que estamos convencidos de que es necesario creer, es necesario confiar en que cada persona y la comunidad educativa en su conjunto, para volver a clases a distancia y en el futuro, una presencia escalonada con todos los cuidados y medidas precautorias posibles, darán su mejor esfuerzo en esta cultura del cuidado que tenemos que construir. Confiar, creer, caminar, sabernos sostenidos por el Salvador y entrar en esta dinámica de generosidad.
Ambas lo dijeron, la maestra Natalia al señalar que teníamos que entrar en esa dinámica de caritas in veritate. Caridad implica salir de sí, entrar en esa dinámica de ser para los demás. La doctora Lourdes Lavaniegos nos habló pues también con gran tino desde el Papa Francisco, romper la autorreferencialidad, el individualismo, no estar girando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo siento, en lo que a mí me gustaría, en cómo yo la pienso, en cómo yo creo, sino entrar en esa narración en plural, a partir de la primera persona del plural del nosotros. Muchas gracias a ambas doctoras. Doctora Natalia, un gusto tenerla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, padre. Un gusto poder saludar a todas las personas que nos acompañan y compartir este espacio con la doctora Lourdes. Doctora Lourdes, un gusto tenerla. Desde Pachuca le mandamos un abrazo y pues gracias por sus palabras, por su tiempo en estos diálogos por la esperanza. Gracias, padre. Ojalá que efectivamente vayamos tomando más esperanza de estos diálogos. Gracias, doctora, por compartir conmigo. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Saludos a todos. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga, a todo el equipo técnico, a todo el equipo de apoyo también de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM. Mañana les esperamos. Tocaremos un tema muy interesante, el escultismo, este mundo scout también frente a la pandemia COVID-19. ¿Cómo le están haciendo si no salen al campo? Ya lo decían por ahí. Y nosotros platicaremos con su presidente nacional y con su director de formación para adultos. Les esperamos mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Gracias.